Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la transmisión de Car News de todos los lunes. Estamos en vivo en este lunes 12 de julio del año 2021. Mi nombre es Antonio Durán y como se darán cuenta ya están aquí en pantalla mis compañeros y amigos. Iber Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Ángel Marín, ¿cómo estás? Bien, Antonio, gracias. Buenas noches a todos. Pues seguimos de manteles largos, Ángel, se nos casó Ivette, ¿cómo ves? Sí, ya es noticia nacional aquí y en España, oye. Ay, sí. En toda Europa, ¿eh? En Hola y todas las revistas estas de personalidades famosas. Felicidades, muchas felicidades, Ivette. Muchas Un gran proyecto, gracias. testimonio. Sí, pues a ver qué tal. Muchas felicidades, Ivette, ya está, los mejores deseos. Muchas gracias. Bueno, si les parece, tenemos mucha información. Vamos a hablar sobre una entrevista que tuvimos con la presidenta y directora general de Renault México. Vamos a hablar de que Volkswagen y BMW han sido multadas en Europa. Tesla se ha convertido en la marca más valiosa del planeta. Tesla no deja de generar información. Stellantis, este grupo europeo-americano, ha informado que invertirá 30,000 millones de euros para la electrificación de sus marcas. Y vamos a hablar, Ángel, de ese hiperauto de la marca Koenigsegg, el Gemera, que bueno, ha captado la atención de toda la gente, pues en el mundo de los apasionados de los autos. Pero yo ya no me quiero adelantar. Bueno, y si les parece, quisiera yo hablar de la entrevista que tuvimos en la mañana con Magda López, presidenta y directora general de Renault México, y Ángel, y ver lo que veníamos apuntando desde hace varias semanas, de hecho desde hace varios meses, es que la demanda de vehículos comerciales ha crecido de sobremanera en el mercado mexicano y seguirá creciendo. En palabras de ella, pues son sus camionetas las que han crecido más, la Oro, la Duster y por supuesto el Kwid, este pequeño carrito que al parecer es de los pocos, si no es que el único, Ivette, tú me dirás, que está por debajo de los 200,000 pesos todavía. Y bueno, pues la demanda de la Kangoo eléctrica también ha ido sobremanera, más de lo esperado, de tal manera que de acuerdo a los estudios que ha realizado Renault en México y con información de sus distribuidores, la gente está pidiendo más camionetas comerciales y eléctricas. Entonces, Renault se prepara para ello, para traer una mayor oferta de camionetas eléctricas, sobre todo para uso comercial, para vehículos de la última milla, y eventualmente llegarán más vehículos comerciales eléctricos para el público en general. Mientras tanto, pues ya es un secreto a voces que todas las marcas están padeciendo de falta de inventarios, de falta de producción de vehículos. Por un lado, la pandemia pues frenó las fábricas de todo el mundo, y por el otro, una vez que ya se estaba reactivando la producción, pues resulta que falta algunas piezas como los microchips. Así es que todas las marcas, por lo menos a las que yo he sondeado, pues dicen que de no haber tenido esa escasez de microchips, estarían vendiendo un 10 o un 20% más de sus proyecciones. Como sabemos, de acuerdo a la información de los distribuidores, en México se está vendiendo en promedio 85,000 unidades nuevas por mes, pero de contar con más inventarios, estas ventas podrían andar en los 90,000 o inclusive en los 95,000 unidades comercializadas. Así es que hay una mayor demanda que la oferta que están pudiendo surtir las marcas. Así es que pues es un problema por el lado que se le quiera ver, pero por el otro pues también están creciendo las ventas. ¿Cómo ves, Ivette? Pues sí, está muy interesante el crecimiento que está teniendo el segmento de vehículos comerciales, que ya no nada más son furgonetas o pickups, incluso hay personas que están echando mano pues de vehículos que antes eran como más de uso personal, como decías tú, ¿no? En el caso de Renault, pues Kwid, o incluso estos sedanes de otras marcas como Nissan, o sea, Versa, o de Volkswagen como Vento, para hacer entregas a domicilio. Entonces, es una forma que ahorita están encontrando las personas de emplearse,
Y bueno, eso ha mantenido o ha ayudado a recuperar las ventas de vehículos en este año, en el que se esperaba que pues ya el tema de la pandemia estuviera un poco más controlado, pero vemos que pues continúa. Ahorita estamos entrando a esta llamada tercera ola, el tema de la vacunación pues va lento y luego también el tema de la escasez de semiconductores, ¿no? Entonces pues todos estos factores han frenado la recuperación que quizá esperaba el sector automotriz a principios de año, pero bueno, en el caso de Renault pues es una de las marcas que desde 2020 creció su participación de mercado y en el primer semestre de este año pues también ha mantenido el paso. Yo creo que una cosa muy interesante que ha hecho Renault es que ha sabido hacer, por decirlo así, mancuerna con los grupos de distribuidores. O sea, Magda López desde el principio tuvo muy claro que ellos eran aliados estratégicos, entonces hizo una red o tejió una red de confianza muy importante que luego fue clave para que la marca pudiera mantenerse durante la pandemia. Y como dices, hubo también lanzamientos clave, ¿no? Por ejemplo, el Kangoo ZE, que es el Kangoo eléctrico, pues ha tenido un buen recibimiento entre algunas marcas, sobre todo firmas de paquetería. De hecho, Renault el año pasado tuvo un convenio con DHL que adquirió estas unidades. En 2020, me parece que el Kangoo se lanzó a mediados, ¿no?, de 2020, el Kangoo eléctrico, y se vendieron 44 unidades en medio de la pandemia, ¿no? Y también teniendo en cuenta que pues los vehículos eléctricos son pues un poco más caros, son también un poco más retadores en términos de infraestructura de recarga, y aún así pues Renault vendió de este modelo 44 unidades. Hay que ver cómo van las cifras de venta en lo que va del año, pero yo creo que este impulso en la demanda de entregas de última milla pues va a seguir ayudando a la marca. Claro, y además, ¿sabes qué, Ángel? Renault ha visto crecer sus ventas. Mira, por lo menos en junio han vendido casi 2.700 unidades, que les ha dado una penetración del 3.8% para el mercado mexicano. En el acumulado son más de 13,000, con casi 3% de penetración, y ellos lo atribuyen a que si bien hay escasez de inventarios de unidades terminadas, pues resulta que en algunas marcas se agudiza más. Entonces, si van a otra marca y no hay unidades, pues lo que hacen es ir a otras que sí cuentan con cierto inventario, como es el caso de Renault. Por una parte. Por la otra, pues resulta que hay estudios que destacan que los jóvenes que antes no deseaban un vehículo nuevo o seminuevo porque no estaba dentro de sus prioridades, pues resulta que ahora con la pandemia, con la sana distancia y con la seguridad, ya están pensando los jóvenes en comprarse vehículos nuevos. Una prueba de ello es que el Renault Kwid ha crecido. Así es que, bueno, pues ya está prácticamente aprobada, Ángel, la nueva camioneta Master eléctrica de Renault, que más o menos es de las características de una Sprinter, para que nos demos una idea. Así es que, Ángel, pues seguimos en lo dicho, este tipo de vehículo seguirá creciendo, ¿no? Sí, la verdad es de que Renault México está de verdad en uno de sus grandes momentos, justamente con todo lo que han dicho. Y algo que también tiene Renault y lo ha venido trabajando mucho es toda la satisfacción del cliente, es decir, todo lo que es el servicio y mantenimiento. La verdad es de que hace muchos años era una marca para los mexicanos, una marca delicada, y la confundían con que se descomponía, etcétera, etcétera. Creo que Renault y tanto Peugeot han trabajado mucho en ese servicio postventa, lo han hecho muy bien. Yo en su momento tuve una camioneta Renault familiar y la verdad es que yo quedé gratamente satisfecho con esa Coleo que tuve, y todo se enfocó justamente al servicio postventa. Te dan un buen servicio, y yo creo que Renault justamente supo entrarle a este juego del todo lo que es el delivery, la parte de entrega, y los autos pequeños que se convierten en autos familiares y al mismo tiempo de negocios. Entonces, así es. Creo que le supo dar al clavo Renault, lo ha hecho muy bien, y hay muy buenas ofertas ahí con Grupo Renault. Así es, esta es una pequeña muestra de lo que pasa en el mercado con esta marca. Pero, Ibe, platícanos de que estos dos grupos alemanes, Volkswagen y BMW, pues serán multadas, ¿no?
Sí, así es, pues el tema de las emisiones sigue dando de qué hablar desde que en 2015 Volkswagen pues fue o estuvo en el centro de un huracán mediático debido al llamado Dieselgate, que fue la manipulación deliberada de un software que va dentro del motor para que cuando los vehículos entraban a este control de emisiones que, bueno, en México conocemos como verificación, ¿no? El software detectaba que el vehículo estaba siendo acelerado sin avanzar, entonces decía, ok, estoy en este control de emisiones y alteraba o modificaba las emisiones para que parecieran más bajas. Entonces, desde ese momento, pues, esta empresa estaba en el ojo del huracán y ahora nuevamente, pues, aparece un tema por una multa que va a tener que pagar a la Unión Europea junto con BMW por una colusión en donde también se vio involucrado Daimler, pero Daimler no va a pagar multa porque Daimler al final fue el que denunció. Los acusó, ¿no? Sí, o sea, era parte de, pero al final dijo, pues tengo algo que decir, ¿no? O sea, fíjense que desde 2015 hemos estado pues poniéndonos de acuerdo Volkswagen, BMW y Daimler para no reducir las emisiones. O sea, ellos ya tenían la tecnología para hacerlo, pero lo estaban haciendo en la medida en que la ley lo iba marcando. O sea, no lo hacían más allá de eso, pues porque, bueno, implica actualizar modelos, actualizar líneas de producción, que al final pues son costos. Entonces ellos como que se estaban manteniendo pues muy al margen de lo que marcaba la ley. Y ahí el tema es más que nada el que se pusieron de acuerdo para hacer esto. Y eso es algo que está muy, muy penado. Bueno, se supone que en todos los mercados, ¿no? Incluso en México, pues la COFECE es la encargada de vigilar que no ocurran esas prácticas, pero bueno, en la Unión Europea es algo muy, muy delicado. Entonces, debido a esto, pues Volkswagen va a tener que pagar una multa de 502 millones de euros, equivalente a unos 590 millones de dólares, mientras que BMW va a pagar una multa de 372 millones de euros, unos 440 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que ese dinero a lo mejor que se ahorraron al no actualizar la tecnología, pues ahora van a tener que pagar esta multa. Pero también hay que decir que pues esto es algo en lo que varios fabricantes se han visto involucrados. En este caso pues son las 3 firmas alemanas, pero también por ahí han saltado algunos otros nombres, ¿no? De fabricantes japoneses, de fabricantes estadounidenses. Entonces, pues bueno, es un tema que al parecer pues va a seguir dando de qué hablar. Pues sin duda, Ángel y Beth, esta situación de las marcas alemanas, pues tuvo un gran peso, una gran detonación en el mercado de Estados Unidos, que fue precisamente donde se detectó estas irregularidades en las emisiones contaminantes. Y bueno, pues conocemos cómo es el gran mercado de Estados Unidos, su política internacional, que todo aquello que perjudica a su país, a su nación, pues es fuertemente penalizado. Y bueno, pues ahí están los resultados, ahí están las penalizaciones, que también como una manera de reconocer estos problemas por parte del gobierno alemán, pues es llamarles la atención, es tener en la mira a estas 3 marcas alemanas. Y mientras tanto, Ángel, mientras estas marcas se enfrentan a esta situación, otras pues crecen hay como otras. ¿Mande? Otras crecen como la espuma. Otras crecen como la espuma, como es el caso de Tesla, ¿no? Pues sí, mira, la verdad es de que Tesla superó ya a sus rivales de marca con un 275%, ¿no? Con un valor de 42.606 millones de dólares. Es una marca que lo hemos platicado desde hace 2-3 años, Toño. La verdad es de que la gente ha creído en la marca. La verdad es de que los inversionistas externos, es decir, los que compran las acciones en Tesla, han ayudado a escalar estos niveles, el nivel de confianza, el riesgo que platicamos la otra vez con Ivette, de la entrega, ¿no? Que se prolongaban al entregar y lo lograron con esto. Yo creo que Tesla ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pues mira, de tener un valor de 11.350 millones de dólares, como bien apuntas, ahora vale más de 42.600 millones de dólares. Ninguna marca había tenido este crecimiento
antes en la historia, Ivette, ¿cierto? Sí, sí, ha sido, además que ha sido muy, muy rápido. Y justamente hoy, bueno, el CEO de Tesla, que es Elon Musk, que también es bastante polémico, justamente hoy decía en una comparecencia que tuvo en Estados Unidos, decía, pues si no fuera por mí, Tesla estaría muerto, ¿no? Y bueno, ahí... Pues no sabemos porque pues él ha estado ahí, él es el que ha dado, él no creó el proyecto fue fundado por otros dos inversionistas, Elon Musk se suma algunos años después y él toma pues la batuta del proyecto y sí, o sea, hay que darle el crédito, ¿no? Al final él fue el que lo hizo crecer y llegar hasta donde está. Y bueno, hoy decía eso, ¿no? Tesla sin mí, pues ya no existiría. Y bueno, la marca pues sigue creciendo en el último año, particularmente, o sea, en 2020, el año en el que pues prácticamente toda la industria automotriz sufrió tanto por la caída en ventas, el cierre de plantas, luego, bueno, ahora el tema de los semiconductores, pues Tesla parece ser que ha sido uno de sus mejores años y en los últimos 12 meses es cuando ha triplicado su valor, pues también impulsado por su crecimiento en el mercado chino y porque la electrificación también en el último año ha tomado, pues, o ha tenido más bien un boom muy interesante. Y aquí yo creo que aplica el dicho de que quien pega primero pega dos veces y pues Tesla a lo mejor no fue la empresa que creó el auto eléctrico, pero sí fue la que desarrolló un modelo de negocio exitoso para poderlo comercializar. Entonces ahora están cosechando, digamos, el fruto de este trabajo. Sí, sí, muy interesante. Y mira, Ángel, hablando sobre este tema también, pues hace unos días se dio una conferencia a nivel mundial donde el grupo Stellantis, que está conformado por 14 marcas, entre ellas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DSG, Fiat, Jeep, Maserati, entre otras, pues anunciaron un plan muy agresivo para que en los próximos años pues todas estas marcas cuenten al menos con algunas versiones eléctricas híbridas, pues ante la gran competencia que se está generando a nivel mundial con este tipo de tecnologías. Y Beth, corrígeme, creo que ninguna marca en sí se va a convertir completamente eléctrica, sino más bien habrá modelos y versiones eléctricas, ¿cierto? Sí, o sea, cada una de las 14 marcas se ha, por decirlo así, como planteado una visión. Entonces, hasta ahora no hay como alguna que ya haya dicho a partir de tal año ya vamos a ser 100% eléctricos, como a lo mejor sí lo han hecho otras marcas, sobre todo del segmento premium, ¿no? Como Jaguar Land Rover, por ejemplo, Volvo, que bueno, al ser marcas únicas y no como un conjunto de 14 marcas como es Stellantis, pues es un poco más sencillo decir, bueno, de aquí a 2025 a 2030 vamos a ser 100% eléctricos, pero bueno, en el caso de Stellantis, yo creo que se había tardado un poco en dar como este paso hacia la electrificación. Parte de ello, pues, es la razón de esta alianza, ¿no? Y Carlos Tavares dijo, cuando ya se hizo oficial la alianza, dijo, pues es que era necesario porque necesitábamos recurso, tanto técnico como humano, como financiero, para poder dar este salto hacia la electrificación y pues con esta alianza lo están logrando y bueno, ya vemos este anuncio de esta inversión de 30,000 millones de euros para poder hacer que cada una de las marcas haga esta transición. Claro. Oye, Ángel, ¿sabes qué es lo interesante? Que estas propuestas, estos modelos y versiones de vehículos eléctricos partirán de muy pocas plataformas modulares que se van a ir modificando en lo largo, en lo ancho de estas plataformas de los diversos modelos de estas marcas, de tal manera que va a ser mucho más flexible, mucho más rápida las adecuaciones conforme a los pedidos de los clientes. Y la verdad, déjenme decirles, digo, me van a salir más canas, pero no importa, estas plataformas modulares de vehículos eléctricos, yo me acuerdo que lo presentó General Motors en el Auto Show de Detroit hace de verdad 25 años,
entre 20 y 25 años y nunca lo llevaron a cabo. Siempre se quedó como prototipo, como una buena idea, como una buena propuesta y nunca terminaron de aterrizarlo. Le siguieron apostando a los vehículos de combustión interna, a los vehículos de grandes dimensiones y de verdad esto no es nuevo. Insisto, creo que General Motors dejó pasar esa gran oportunidad de ser todavía una marca mucho más grande en sus volúmenes de producción y ventas y en su valor de marca. ¿Cómo ves, Ángel? Pero yo creo que iba contra el sistema en ese momento. Te voy a decir por qué. Porque la parte de la gasolina, el tema del petróleo, es un sistema de poder. Entonces, yo creo que ahí, al anunciar eso, yo creo que hasta se puso en peligro la propia marca, ¿no? Sabemos que son marcas que van a la vanguardia, tanto Nissan como Volkswagen, ¿no? En este caso General Motors. Lo que sucede ahí yo creo que tuvo que ver un frenón con la parte de todo lo que es el mundo del petróleo. Y ahora, con todo el tema de la energía, del combustible, de la electrificación, de la mezcla híbrida, yo creo que ahora sí, pues las marcas, el mundo mismo se está poniendo de acuerdo justamente para esto. Y yo creo que Stellantis, a pesar de que sí tiene una variedad y tiene de dónde o mucho de dónde escoger, creo que es una marca, un grupo que en general está creciendo. Y yo creo que Estados Unidos lo va a fortalecer más con las marcas que no están justamente ahí. Y la misma variedad de eléctricos y de combustión, creo que va a ser de las pocas marcas que va a tener de dónde y mucho de dónde escoger. ¿Sabes qué, Ángel? Tienes toda la razón. Yo creo que en aquel momento cuando General Motors presentó esta propuesta era otro el contexto, era otro mundo, era otra realidad, eran otras necesidades, no había una preocupación o una ocupación por parte de las marcas hacia el medio ambiente, no había una concientización de los consumidores en general, así es que tienes toda la razón. Creo que iba contracorriente esta propuesta de General Motors y sin embargo sí se llegó a producir el famoso EV1 o el EV1 Electric Vehicle número 1, que era de 2 plazas, era un vehículo pequeñito porque digamos que las plazas traseras y parte de la cajuela se utilizaban para el gran espacio que ocupaban las baterías y me acuerdo que sí llegó a haber incentivos para los consumidores en Estados Unidos que adquirieran este tipo de vehículos. Fue ahí justamente donde nacieron los incentivos para los vehículos eléctricos. Y bueno, pues el tiempo nos está ganando. ¿Y qué les parece si pasamos al lanzamiento de las últimas semanas? Es de un vehículo que llamó mucho la atención. La verdad es que hay mucho que platicar de este vehículo, no solamente del vehículo per se, sino de todo lo que está alrededor de esta presentación, de esta marca denominada Koenigsegg, con su modelo Gemera, que significa el que da más, y es un vehículo que si todo el mundo fue y se tomó la foto y tomó videos y otras placas, la realidad es que es un vehículo que no existe, es un prototipo, es una maqueta. De hecho, es un vehículo maqueta que ni siquiera fabricó la marca Koenigsegg, sino que existen compañías en Europa que se dedican a la creación, a la realización de estas maquetas. Así es que todos los datos técnicos en peso, aceleración y muchos otros datos eran estimaciones, porque insisto, este vehículo no existe. Se habla que es un vehículo de 3 motores eléctricos, un motor a gasolina de 3 cilindros, que el motor por sí solo genera 600 caballos de potencia. La verdad es que es un logro de ingeniería muy importante que un motor tan pequeño genere tantos caballos, porque además no es turbo y además tiene 3 motores eléctricos que en conjunto esos 4 motores generan 1,700 caballos de potencia, capaz de acelerar de 0 a 100 en 1.9 segundos. Es un vehículo que además lo interesante es que pesa, insisto, según datos estimados, cálculos matemáticos, casi 2 toneladas. Entonces, mover 2 toneladas de 0 a 100 en menos de 2 segundos es una locura. Oye, frenarlo. No, sí, frenarlo. Entonces, sí lo vi, le abrieron las puertas y demás, pero no existe, es una maqueta. Entonces, me llama mucho la atención cómo
cómo trabaja la mercadotecnia, porque es una edición limitada para 300 unidades. Es un vehículo que comenzó una procesión, una presentación en Europa, todavía la semana pasada estaba en México, va a viajar a Estados Unidos, Canadá y a otras partes del mundo. Entonces, ya en estos meses que se ha ido presentando, se han apartado 160 unidades de esas 300 que están anunciadas como una edición limitada. De esas 160, dos ya están solicitadas en México. El precio comenzó en 1.7 millones de dólares. Conforme pasaron las semanas, los meses, creció a 1.8 millones de dólares. Y lo más seguro es que siga creciendo el precio de este vehículo. En México, ya con todo impuestos, vale más de 40 millones de pesos y ya hay dos unidades apartadas. Entonces, me llama mucho la atención como un vehículo que no existen, que no se tienen datos precisos, técnicos, de peso, de comportamiento, pues ya está prácticamente vendido. Así es que lo que ellos recomiendan es que si a alguien le interesa comprar este vehículo, lo puede apartar con un 5 o 10% de adelanto sobre el valor del vehículo. Y es un vehículo que, imagínense, tanto no existe, que será hasta el año 2024 cuando empiecen a salir las primeras unidades. Así es que si alguien lo apartó este año, entró en un plan de pagos que tendrá que ir ejecutando mes a mes, y al final del periodo del apartado se le respetará su precio acordado en un principio. Así es que si alguien está interesado en comprarse este vehículo a finales de año, seguramente el precio será otro. Así es que, señores, Ángel, Ivette, insisto, es un vehículo que en lo particular me llama mucho la atención, no solamente por el vehículo per se, sino por todo eso que acabamos de comentar. ¿Qué piensan? Pues a mí lo que me llama la atención, como dices, es que justamente se venden ya 160 unidades, o sea, más de la mitad de la edición, ¿no? Ya está vendida. Y fíjate que es un fenómeno que, bueno, en este caso, pues sí, es una marca, pues o sea, que tiene toda una historia, que ya tiene, pues, a sus fanáticos, que es esta, ¿cómo decirlo? Esta reputación, ¿no? Que va construyendo una marca y que por eso, pues, tú como cliente te arriesgas a pagar o a decir, sí, voy a pagar 40 millones de pesos por algo que al final estoy solo viendo una maqueta y que no sé cómo va a quedar. Pero bueno, es un fenómeno que también lo vimos con sus salvedades cuando Kia llegó a México, en donde Kia no tenía todavía unidades disponibles y entonces iba haciendo como toda una estrategia de mercadotecnia en donde con un visor, ¿no? Como de realidad aumentada te iban mostrando los vehículos y lograron ventas. Entonces, pues bueno, es basado todo en la reputación de las marcas. O sea, vemos cómo realmente sí es importante cuando una marca logra construir pues este legado, esta reputación, cómo es, o sea, es relevante incluso para lograr ventas de modelos que ni siquiera existen. Y bueno, este modelo Gemera se va a producir de manera artesanal, o sea, va a ser producción hecho a mano, y pues va a ser entregado a los clientes. Pero oye, ya es como una casa, ¿no? O sea, es como decir, voy a ir pagando una hipoteca. ¿Y qué es lo que pasa, no? Hay veces que tú compras una casa que en donde solo te enseñan los planos y te dicen, bueno, miren, este terreno en 2 años va a estar construido un edificio, y pues tú pagas y te arriesgas, y pues así un poco es este proyecto también. Los millonarios también son leales a sus marcas. Sí. Oye, pero yo creo que la mayoría de los mortales no compramos un producto o un servicio sin antes haberlo experimentado, haberlo palpado. Este es un vehículo realmente, me decían, muy grande, porque mide casi lo mismo que una Suburban a lo largo, y es un hiperauto de 4 plazas, que generalmente estos son para 2 personas. Es el más rápido y más grande del mundo. Así es. Entonces, sí ha causado una gran expectativa. Esta presentación se llevó a cabo allá en Santa Fe, en esta agencia denominada
Iconic, que es del grupo Chelem, que representa a Martín Josefi. Y yo le preguntaba, oye Martín, pues tú vendes como 9 marcas así muy, muy exóticas, con sus modelos y sus versiones. ¿Consideras que este Gemera de Koenigsegg es por hoy el más sorprendente para ti? Y me dijo, en efecto, Toño, porque por todo lo que trae, es un chasis, bueno, es una carrocería y chasis que en general traen aluminio, traen fibra de carbono, y aunque es muy ligero, lo que lo hace muy pesado es la batería, y son los 4 motores. Entonces, creo que es el primer hiperauto de 4 plazas, con todas esas características, que sea como sea, pagar más de 40 millones de pesos en México, pues mira, por lo menos si va a haber contingencia, pues va a poder circular diario, porque va a ser un vehículo híbrido, ¿no? Y va a ir un poquito más rápido de lo normal. Sí. Qué locura, pero bien apunta Sibet que, insisto, y yo también lo mencioné al principio de este comentario, que todo esto es mercadotecnia, ¿no? O sea, es como si llegaras a vender arena al desierto del Sahara o hielo al Polo Norte, porque pues, no lo ves, no existe, no hay manera de probarlo. Es más, yo creo que no va a haber autos a prueba, ¿no? O sea, el que lo quiere lo paga y se acabó. Sí. Entiendo el legado, la historia, la buena calidad de sus productos de la marca Koenigsegg, pero creo que la mayoría de los mortales no pagaría un adelanto sin verlo físicamente, ¿no? Pues no te creas, es que poco a poco también está habiendo un cambio de mentalidad. O sea, por ejemplo, yo hace, no sé, 10 años nunca te hubiera dicho, ay, sí, me animo a comprarme, no sé, unos zapatos o un vestido o algo que no me pueda probar, o sea, comprármelo en línea, ¿no? Y ahora o sea, ya con todo esto del comercio electrónico y la pandemia, y que tuvo que ser así porque las tiendas estaban cerradas, pues yo creo que la gente también poco a poco ya se está animando a comprar cosas que a lo mejor antes no te hubieras imaginado sin habértelas probado o tocarlas, ¿no? Entonces, no sé, está habiendo un cambio de mentalidad. No, tienes toda la razón, y la verdad es de que hay muchos de los mercados que no conocemos que terminamos comprando eso. Por ejemplo, lo decías muy bien, Toño, en el tema inmobiliario, pues generalmente compras. Hay gente que compra locales comerciales sin que existan todavía, o centros comerciales, ¿no? O sea, conoces las tiendas Ancla y sabes que por esas te puedes animar y puede ser una buena inversión. Pero en el tema de carros tienes toda la razón. Es un tema de mercadotecnia que al final de cuentas se combina con la lealtad, con el prestigio, con el querer ser, con el tener el dinero. Y yo creo que en el mundo hay mucha gente que tiene esa cantidad y mucho más para hacer un regalito de estos para la familia, ¿eh? Porque es un carro, si lo ves así, puede ser familiar. O sea, puedes ver un Panamera, ¿no? Con esas características, multiplicado por 20, que al final de cuentas es un carro familiar, un hiperauto, ¿no? Como dices. Qué locura. Oye, Ángel, pero insisto, no es lo mismo pagar un adelanto por un departamento que vale 2 millones o 5 millones que por un auto que vale más de 40 millones. Sí, no, mes a mes estás pagando, ¿qué te gusta? 10 varios departamentos. 10 casas de interés social. O sea, depende de qué punto de vista lo veas. Pero pues sí hay gente que tiene mucho, mucho dinero. Es más, a lo mejor ni siquiera es una persona, es un corporativo que tiene el dinero y se regala ese carro para un uso compartido de, no sé, de la sociedad, en fin. Yo creo que hay mucha gente que tiene ese poder adquisitivo, y esto que dices realmente es marketing, es lealtad a la marca, y pues ahí está la venta. La mitad lleva. Mientras tanto, para la gente que quiera ver más detalles de este modelo, está en nuestra página carnews.com.mx. 4 motores, 1 gasolina, 3 eléctricos, 1700 caballos de potencia, tracción integral, rines de fibra de carbono, y el precio, pues ya lo escucharon. Así es que pues hemos llegado al final de esta edición. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, y que tengan una excelente noche de lunes y un buen inicio de semana. Iber Rodríguez, muchas gracias. Gracias, que tengan una buena noche y una buena semana. Ángel Marín, igualmente te mando un abrazo. Igualmente, Toño. Gracias, Iber Benjamín. Mi nombre es Antonio Durán. Nos vemos el próximo miércoles, 20:30 horas. Adiós.